Bueno, permíteme presentarte, Janet, antes que empieces. Bueno, ella es Janet Sosa y es nuestra residente de tercer año, quien está haciendo su rotación en un hospital de menor complejidad, en Dios Suyana, así que se conecta desde Apurímac. Eh, el tema de que ella va a tratar es sobre rotación de opioides, que es un tema muy importante el día de hoy, ya que día a día está aumentando la cantidad de pacientes con dolor crónico y yo creo que los aportes que vamos a recibir el día de hoy nos van a ayudar en esa práctica clínica diaria, no solo en sala de operaciones, sino también en consultorios y también a nuestros familiares que son quienes siempre nos, nos preguntan sobre qué medicamento tomar cuando tengo algún dolor y bueno, los opioides son una excelente herramienta para ello. Adelante, Janet, te escuchamos. El tema de exposición de día va a ser acerca de titulación y rotación de opioides. Si bien es cierto, la población que ha agarrado en especial para este tipo de exposición va a ser la población pediátrica, ¿ya? Porque es una población que en realidad tenemos en el hospital, tenemos pacientes que ingresan a sala de operaciones que son niños y si bien es cierto, quizás no muchos de nuestros pacientes están ya con tratamiento previo con opioides, pero puede aparecer alguno que sí. Justamente, como mencionaba el doctor Miranda, el manejo del dolor es muy complejo porque es de manera multidisciplinaria y más aún cuando se trata de niños, ¿no? Y cabe recalcar que lo que tiene que ver con la farmacocinética de los opioides en prematuros y en lactantes es muy difícil, puesto que no hay una buena maduración todavía en los prematuros y lactantes de la función hepática, de la función renal. Muy aparte de eso, que también hay una gran diferencia con relación a la unión de la proteína con los fármacos. En estos niñitos tiende a haber un mayor volumen de distribución con relación a su cuerpo. Eh, También la perfusión de los órganos de los niñitos va a verse alterado, va a haber también una permeabilidad que va a estar, de la membrana va a estar aumentada y vamos a tener que ver mucho lo que también es el equilibrio ácido-base. Ahora, el uso con relación a la codeína y la petidina en niños en realidad es muy limitado. Voy a explicarles ya en el transcurso de la exposición el por qué. Ahora, cabe recalcar que también vamos a correlacionar con la farmacocinética de los opioides en los prematuros y en los lactantes. Va a ser muy diferido y va a ver lo que es la farmacogenética, ¿no? La farmacogenética se caracteriza porque, si bien es cierto, las proteínas van a tener que fijarse a algún tipo de transportador. En este caso, normalmente las proteínas de transporte pueden ser las que están unidos a los cationes tipo 1, que son la TCO1, o si no, los de cassettes de unión tipo ATP. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el ABCB1, el ABCC2 y la glicoproteína tipo P, en donde normalmente esta glicoproteína hace posible que haya un aflujo de lo que tiene que ver con la actividad del opioide, en lo que tiene que ver con el cerebro y la sangre, y pasa la barrera hematocefálica. Y esta glicoproteína se caracteriza porque da una cierta tolerancia de manera central del fármaco, en este caso del opioide. Ahora, cabe resaltar que los efectos analgésicos de los opioides, más que todo, son debidos porque van a activar el sistema opioide endógeno que ya de por sí tenemos, que están compuestos justamente por los receptores y sustancias, en estos casos los opioides endógenos, que van a estar en nuestro cuerpo, tanto de manera central como periférica. Ahora, para hacer un pequeño recordar, los opioides vamos a verlo en tres clasificaciones. Uno, con la parte química, como que son los fenantrenos, entre ellos el más conocido, que es la morfina, también la que se parece a la codeína, porque le digo que se parece porque la codeína va a hacer una cierta transformación a morfina también, y la tebaína. A diferencia de los benzilxoquinólicos, que son aquellos que van a tener otras funciones muy aparte de la analgesia que tienen. Por ejemplo, eh, con relación a la noscapina, también se puede utilizar como un antitusígeno. Lo bueno es que no causa depresión respiratoria, como gran parte de nuestros opioides va a causarla. Y otros, por ejemplo, la papaverina, que se relaciona con relajación de la musculatura lisa intestinal y también de los esfínteres. Ahora, con relación a la estructura, van a variar. Pueden ser pentacíclicas, entre ellos los que son naturales del opio, está la morfina y la codeína, los semisintéticos, la nalorfina, y los derivados, la oxicodona y la naloxona, ¿ya? En las estructuras hexacíclicas está la buprenorfina, la tetracíclica está el dextrometorfano, la tricíclica, la pentazocina, y la que más utilizamos normalmente son bicíclicas. Entre ellos, por ejemplo, encontramos el fentanilo y sus derivados, que son el alfentanilo, sulfentanilo y remifentanilo.
y también podemos encontrar en la petidina, ¿ya? Y entre otros, que está el tramal, porque si bien es cierto, no solamente van a actuar sobre el tramal, sobre algunos receptores opioides, sino que también van a actuar sobre otros dos receptores más, que son los serotoninérgicos y los noradrenérgicos. Ahora, sobre la acción de los receptores, pueden ser que sean agonistas totalmente puros, pueden ser que sean agonistas parciales o si no, agonistas antagonistas o totalmente antagonistas. Los agonistas puros van a actuar netamente sobre los receptores Mu y van a generar una potencia máxima con relación a una analgesia. Entre ellos se encuentran morfina, fentanilo, metadona, la oxicodona, el tramal, la codeína, los que más conocemos. Dentro de los agonistas parciales se caracterizan porque o sea, si bien es cierto, se unen a los receptores opioideos, pero la potencia no es tanta, es un poco menor. Entre ellos se encuentra la buprenorfina y los agonistas antagonistas se caracterizan porque se van a unir con un receptor, en este caso, por ejemplo, los receptores K, y van a causar lo que es un agonista puro, y una antagonista, porque se van a unir a los receptores Mu, pero haciendo como que una disminución de los receptores de estas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la pentazocina, la nalbufina. Los antagonistas son netamente los que se unen a los receptores opioideos, pero no ejercen ninguna acción. Entre ellos, obviamente, su antagonista, ¿no? Que es la naloxona. Ya. Ahora, como podemos ver en el cuadrito, dice los efectos farmacológicos agudos y crónicos. Normalmente los opioides van a causar lo que es la analgesia, la sedación. Ahora, también va a causar una cierta vasodilatación y con el tiempo pueden generar tolerancia. Pero dentro de los efectos adversos que vamos a ver en los pacientes va a ser la bradicardia, puede haber hipotensión. Ahora, algunos fármacos, como la mepiridina, por ejemplo, va a causar una rigidez, ¿ya? Y aparte de eso, puede causar espasmos musculares, por eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, si es que obviamente se utiliza a larga data, van a causar una dependencia física. Ahora, con relación a los efectos adversos, que esto es importante que recordemos porque cuando hacemos nosotros la titulación de un fármaco y queremos rotar a otro fármaco opioide, justamente vamos a tomar en consideración estos puntos, que si bien es cierto, te puede dar una analgesia, pero si es que es más los efectos adversos, tenemos que rotar a otro opioide. Entre ellos, por ejemplo, el sistema nervioso central puede causar alucinaciones, delirios, crisis comiciales, vértigos, hasta a veces algunos de ellos pueden aumentar el umbral de lo que son las convulsiones, ya les voy a explicar cuáles. En la parte respiratoria puede haber lo que es la depresión respiratoria, rigidez torácica, disminución también del aclaramiento mucociliar. Ahora, en la parte gastrointestinal, la gran mayoría de los pacientes se quejan de estreñimiento, ¿ya? Hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico también. En la parte cutánea se puede correlacionar con prurito, sudoración, rubor, y en la parte cardiovascular ya se puede caracterizar porque puede haber vasodilatación, por lo cual va a traer hipotensión, bradicardia, ¿ya? Y dijimos que algunos van a causar relajación de esfínteres, ¿no? Por lo tanto, también puede correlacionarse también raramente con retención urinaria. Ahora, con relación a los receptores opioides que les había mencionado, tenemos los receptores Mu, kappa, delta, y también se han correlacionado otros receptores que son los receptores NOR, ¿ya? Normalmente los receptores Mu se van a ligar a lo que son nuestros opioides endógenos, en este caso la endorfina, kappa a la dinorfina y las encefalinas con los receptores delta. Ahora, estos receptores se caracterizan porque van a tener 7 dominios, de los cuales acá una imagen, ¿no? Este es el receptor, tiene sus 7 dominios en la bicapa lipídica y se van a ir a una proteína G. Esta proteína G va a tener dos subunidades alfa, una beta y una gamma, de los cuales se van a caracterizar porque en la membrana lipídica van a haber dos tipos de canales, en este caso los canales de calcio y los canales de potasio. Si nosotros nos recordamos, la membrana potencial normalmente cuando está en reposo es negativa, o normalmente está en -86, -70. Y cuando se despolariza, esta tiende a aumentar y tiende a ser positiva para que justamente se genere el potencial de acción. O sea, de lo que está negativo tiene que hacerse positivo y de esa manera ya se da el potencial de excitación. Para eso, justamente normalmente se abren los canales de sodio, ¿no es cierto? Y después se repolariza
abriéndose los canales de potasio. Ahora, ¿qué es lo que pasa con nuestros opioides? Con los receptores Mu, por ejemplo, lo que hacen es abrir la conductancia y la apertura de los canales de potasio. O sea, al abrir más el potasio, el potasio sale y por lo tanto las cargas negativas de los aniones que están intracelularmente se hace más negativo. Por lo tanto, ya no hay esa despolarización. Por lo tanto, no se va a dar la conductancia del dolor y va a haber más que todo hiperpolarización de la célula. Entonces, de esta manera hacen los receptores Mu. Ahora, los receptores kappa se caracterizan porque actúan más que todo con los receptores de calcio. ¿Qué es lo que pasa? Que inhiben a los canales de calcio. Por lo tanto, al inhibir el calcio, el aflujo que debería entrar, que es un cation positivo, ya no ingresa. Entonces, por lo tanto, la membrana sigue negativa, 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 y por lo tanto, también causa esa hiperpolarización. ¿Ya? Y con relación a los receptores delta, son muy parecidas a los receptores Mu, que también está correlacionada con la conductancia de los receptores de potasio y que hiperpolarizan la célula. Ahora, de manera presináptica, justamente el opioide hace que hiperpolarice la célula, ¿no? Hace una respuesta inhibitoria sobre ciertos receptores, en este caso la sustancia P, la noradrenalina, perdón, ya, la noradrenalina, la dopamina, la acetilcolina. Y en la manera postsináptica es justamente lo que les hablaba, ¿no? Acerca de los canales de calcio, potasio. Y a la par también lo que sucede es que el receptor cuando está unido justo a la proteína G inhibe lo que es el AMP cíclico y por lo tanto disminuye también la adenilato ciclasa. Y al disminuir los potenciales que deberían despolarizarse, justamente inhiben el disparo eléctrico espontáneo, por lo tanto, no va a haber despolarización, más bien se hiperpolariza la célula. Ahora, a la par también se ha correlacionado que aumentan lo que son las prostaglandinas y los leucotrienos. Esto es como que un efecto secundario de los opioides que se está viendo, porque se ha visto que se correlaciona con cierta inmunosupresión, más que todo porque algunos de los receptores que estamos viendo, los Mu, kappa y beta, especialmente los receptores Mu, se ha visto correlacionado con los linfocitos T y B. Entonces, cuando el opioide actúa sobre estos receptores, también agarra los receptores de los linfocitos T y B y hace posible que se inactiven. Por lo tanto, hay un cierto grado de inmunosupresión. También actúa sobre los natural killer y los macrófagos y también causa esa disminución de la actividad. Ahora, vamos a empezar conociendo a nuestros opioides. Entre ellos, casi todas las rotaciones de nuestros opioides se van a causar o se van a ver con la morfina. La morfina, como mencionamos al inicio, es un agonista puro. El efecto más que todo son sobre los receptores Mu. Tiene una cierta actividad sobre los receptores kappa, pero es más que todo son los receptores Mu y causa más analgesia. La administración puede ser subcutánea, endovenosa, ¿no? Y normalmente se dice que para poder nosotros llegar a una analgesia, la concentración sérica debería ser de 20 nanogramos por mililitro. Normalmente no medimos la concentración analgésica en la sangre, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es ver justamente la parte clínica del paciente, ¿no? Que ya no esté con dolor, evaluar cómo está el dolor y aparte de eso, la sintomatología de los efectos adversos. Ya, normalmente la analgesia en los pacientes en niños debería darse en infusión para poder nosotros permitir un nivel de analgesia proporcional, consistente, ¿no? A diferencia del intermitente, que son embolitos, si bien es cierto, te da analgesia, pero puede haber un rango en el que, de tiempo en el que, por ejemplo, el niño no tenga ese nivel de consistencia de analgesia. La infusión, por ejemplo, en recién nacidos a términos puede ir de una dosis de 5 a 7 microgramos kilogramo hora, en lactante a 10 microgramos kilogramo hora, y de manera intermitente, si por ejemplo un niño es menos de 6 meses y nunca ha recibido opioides, se puede dar de 0.025 a 0.03 miligramos kilogramo dosis, y esta dosis puede ir variando. Te dice que lo ideal es que si el niño nunca ha recibido, debería ser cada 12 de manera espaciada, luego cada 8 o cada 6 o depende a cómo se controle el dolor en el niño, ¿ya? Pero si es menos de 50 kilos, un niño, y nunca ha recibido opioides, la dosis en ellos es 0.05 miligramos kilogramos dosis, ¿ya? Pero si es un niño, por ejemplo, que ya ha estado recibiendo anteriormente opioides, ¿no? O está en tratamiento, es un paciente oncológico en los niños, entonces la dosis ya va a cambiar de 0.1 a 0.2 miligramos kilogramo dosis. Y si son más de 50 kilos, podríamos utilizar una dosis inicial de 2 a 4 miligramos de manera inicial.
Ahora, las complicaciones normalmente de los opioides es que pueden traer depresión respiratoria, como habíamos mencionado dentro de sus efectos adversos. Es importante por eso cuando damos opioides en los niños que tenemos que tener de manera vigilar siempre al paciente, ¿no? Siempre tenemos que ver, por ejemplo, el CO2 en el paciente, la presión arterial de CO2 del paciente y en quienes voy a ver más que todo ese riesgo. Este factor de riesgo van a ver más que todo en niños menores de 1 año o cuando le aumento mucho más la dosis indicada o quizás he tenido error a la hora de dosificar en los niños y de por sí, por ejemplo, en algunos niños que ya tienen la función respiratoria o la reserva respiratoria alterada, también se va a ver alterado en ellos y va a haber mayor riesgo de depresión respiratoria. Por ejemplo, los niños que tienen quizás escoliosis, en ellos tengo que tener mucho cuidado. Ahora, de manera endovenosa se puede utilizar, sí, por supuesto, pero hay que tener mucho cuidado con los prematuritos. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la morfina, va a tener sus metabolitos que son activos, que es la M3G y M6G, lo que es la glucurónido 3 morfina y la glucurónido 6 morfina, de los cuales el más potente de los metabolitos es la glucurónido 6 morfina. Ahora, en los niños prematuros, recién a los 2 días de nacido, recién pueden producir pequeñas cantidades o van a hacer esa conversión a glucuronidasa 6 morfina. Entonces, si es un niño que recién ha nacido o quizás le quiero poner intubación, no sé, entonces la morfina no va a hacer efecto en él. Entonces, lo ideal quizás en él podría ser utilizar fentanilo, ¿no? En los prematuritos o en los menores de 2 días de nacido. Ahora, aparte de ello, cuanto más pequeños son, tienen a ver la aclaración, es mucho más lento del fármaco, ¿no? Ahora, cabe recalcar también que los prematuros tienen un volumen de distribución muy elevado. ¿Qué quiere decir el volumen de distribución? El volumen de distribución es la correlación que hay entre la concentración o la cantidad de fármaco total en el cuerpo del niño entre la concentración plasmática del fármaco, lo que va a hacer posible que yo pueda medir la amplitud de la distribución de fármaco, ¿no? Si está elevada el volumen de distribución, entonces va a haber mucho fármaco en los tejidos, poco fármaco para que pueda ser eliminado, la vida media del fármaco puede ser a veces alto y la disminución va a correlacionarse también con una disminución en la concentración plasmática, ¿no? Eh, en correlación al fármaco que le estoy dando. Entonces, hay que tener mucho cuidado, más que todo en los que son recién nacidos pretérminos, prematuritos, ¿ya? Ahora, ¿se puede dar de manera intramuscular y subcutánea? Sí se puede dar, no se recomienda porque causa mucho dolor e irritación. Ahora, de manera oral, ¿se puede dar? Claro, los metabolitos justamente M3G y M6G son dados de manera buena, ¿ya? Pero cuando son muy pequeñitos, quizás disminuya también porque hay una disminución en el tránsito intestinal, hay un retraso de aparición justamente de estos metabolitos, pero podría darse quizás a una dosis de 0,2 miligramos kilogramos, dosis de manera carga, y luego podría pasar a 0,1 miligramos kilogramo cada 4 horas, ¿no? Igual, la concentración sérica debería ser de 10 a 20 microgramos por mililitro, ¿no? De manera rectal, sufre el metabolismo de primer paso, se caracteriza porque acá sí está muy elevada las concentraciones de los metabolitos activos, entonces hay que tener mucho cuidado porque es mucho más rápido el efecto también. Ahora, de manera intratecal se puede utilizar, por supuesto, en los niños, pero lo ideal es que sea en niños que pesen más de 50 kilos. Y la dosis puede ir de 0,05 a 0,015 miligramos kilogramo de manera intratecal. Ahora, la presentación, pues, de la morfina, como ya mencioné, para las diferentes vías, puede ser de manera líquida, que va a ir de 2 miligramos por mililitro, o si no en comprimidos, que son las pastillas, de 10 miligramos, de 20 miligramos, o los comprimidos de la morfina. Hay algunos que son de acción rápida, que es lo ideal dar a los pacientes, y otro que son las de liberación lenta, normalmente, o liberación prolongada, perdón. Estos se dan cuando ya tengo una dosis que sí o sí ya sé que se va a dar al paciente. Ahí recién yo puedo cambiarlo a lo que es una dosis prolongada. Y también puedo utilizar las cápsulas que van a venir de 10, de 30, de 60, 90, 120 y 150 miligramos. Y las inyecciones que normalmente tenemos en morfina en sala de operaciones, por lo menos aquí, tenemos las de 10 y las de 20 miligramos.
Ahora, con relación ya a la codeína es un derivado natural del opio, es un profármaco que se convierte a morfina. Normalmente es la décima parte de potencia que tiene con relación a la morfina. Depende mucho del citocromo P450, ¿ya? Y lamentablemente este gen de citocromo P450 tienen algunos polimorfismos, ya por eso es que eh, algunas literaturas mencionan que está la codeína contraindicada en menores de 12 años. Ahora, ¿cuáles son esos polimorfismos? Es que hay algunos niños que son metabolizadores lentos, rápidos y ultra rápidos. Lo que pasa es que, por ejemplo, si es un metabolizador lento, menos del 10% de la codeína se va a convertir en morfina. Entonces, por lo tanto, va a haber una deficiencia con relación al alivio del dolor, pero en los ultra rápidos es al revés. Casi el 50 hasta el 75% de la codeína se puede convertir en morfina y esto puede causar una depresión respiratoria mucho más rápido y el niño puede morir. Entonces, eso es lo malo de la codeína, ¿no? De que los niños no sabemos qué polimorfismo puede tener, ¿no? Si es ultra rápido, rápido, lento. Entonces, lo ideal es reservarlo. Ahora, con relación a la meperidina, es un agonista de los receptores Mu, es sintético y normalmente sufre lo que es la nordesmetilización y se convierte en normepiridina. La normepiridina se caracteriza porque tiene una media, como dice aquí, ¿no? De 15 a 30 horas. Está muy relacionado con lo que son convulsiones. Dentro de sus efectos adversos más grandes están las discinesias orofaciales, tienden a causar rigidez muscular. Ahora, darle de manera oral la meperidina normalmente se ha correlacionado con baja biodisponibilidad o muy pobre biodisponibilidad. Y bueno, el síndrome excitador que hay en estos niños se caracteriza porque hay alucinaciones, hay temblores y más que todo, en quienes yo puedo pensar como factor de riesgo son en los pacientes que tienen disfunción hepática, disfunción renal o de los cuales me he pasado quizás la dosis, ¿no? Una sobredosis. Ya, ahora con relación a la oxicodona es semisintético, no necesita ser metabolizado a una forma activa como lo hace la morfina. Por lo tanto, la oxicodona lo bueno es que tiene una estructura como la codeína, no necesita metabolizarse y de manera farmacodinámica actúa muy parecido a la morfina, ¿ya? Tiene una vida media larga, su metabolismo es netamente hepático por los CYP2D o CYP3A4. Normalmente puede durar la vida media de 2,7 horas cuando se pasa de manera endovenosa, pero va a depender, ¿no? Va a depender, te dice, de la edad también del bebé. Por ejemplo, si el bebé es menos de una semana, quizás esta vida media puede durar 4 horas, que es un poco más, pero por ejemplo, si el bebé tiene de 2 a 6 meses y es un poquito más grande, puede ser hasta 2 horas, ¿no? Y normalmente de la oxicodona lo bueno es que se absorbe muy bien en la manera, principalmente en el intestino delgado, ¿no? Eso es algo bueno, porque yo puedo dar de manera de vía oral en mis pacientes. Por ejemplo, cuando son lactantes menores de 6 meses, la dosis va a ir de 0,025 a 0,05 miligramos kilogramo dosis en un rango de 4, 6, 8 o hasta 12 horas. En los niñitos que ya son, o los niños y los bebés mayores a 6 meses, va a ir parecido a lo que damos con la morfina, ¿no? De 0,1 a 0,2 miligramos kilogramos. Y en los niños que tienen alguna alteración en la parte renal, hay que tener mucho cuidado porque la oxicodona, yo tengo que bajar el 15%, perdón, el 25% si la tasa de filtración glomerular va de 10 a 50 mililitros por minuto. Y si la tasa de filtración es menos de 10 en los niños, yo tengo que bajar hasta la mitad la oxicodona. Ya, ahora la hidrocodona es 12 veces más potente que la codeína. Ya, lo bueno de esto es que tiene una vida media que se metaboliza justamente por los citocromos, el CYP2D6 y el CYP3A4, y se convierte a hidromorfona y norhidrocodona. Normalmente, la concentración máxima es de 10 a 16 miligramos por mililitro cada 2 a 4 horas. La dosis va a depender mucho de la edad del pequeño. Si es lactante o niño, menos de 50, va a ser la dosis de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo dosis, igual, cada 4 a 6 horas. Y si son niños más grandes que pesan más de 50 kilos, entonces la dosis puede ir de 5 a 10 miligramos, pero cada 4 a 6 horas.
Lo que utilizamos bastante nosotros también es el fentanil a la hora de la inducción. Eh, Cabe recalcar que este es un sintético puro, es 5 a 100 veces más potente que la morfina y bueno, al no tener que utilizar algún tipo de conversión a un metabolito, bien aceptada en los recién nacidos, según la literatura. Se une a los receptores Mu, a los receptores kappa, tiene propiedades analgésicas, tiene propiedades anestésicas, sedantes. Dentro del fentanilo se puede derivar el alfentanilo, el remifentanilo, el sulfentanilo. Con relación de manera endovenosa, se puede ver que la distribución se da de 1 minuto a 1 minuto.7. Se distribuye rápidamente en lo que tiene que ver las mucosas, en la barrera hematoencefálica, en los músculos. Su vía de eliminación va a depender, ¿no? Si es que es lactante o es adulto. Si es que es lactante, puede ir en un rango de 4 a 17 horas. Pero si es que es adulto, a las 3.7 horas ya está su vía de eliminación total. Ahora hay que tener mucho cuidado en los pacientes obesos. Cabe recalcar que también podemos tener niños que son obesos, entonces hay que tratar de dosificarlos con el peso ideal del paciente porque puede haber más riesgo, ¿no? De los efectos adversos, más que todo correlacionados con la parte respiratoria. Ahora, la dosis endovenosa, porque también podemos darlo de manera transmucosa o nebulizada, de manera endovenosa, la dosis va a ser, si es un recién nacido que nunca ha utilizado opioides, de 0.5 a 3 microgramos kilogramo dosis, que puede ser de 2 a cada 4 horas, o 6 u 8 horas también. En la infusión continua va a ser de 0.5 a 2 microgramos kilogramo hora. Ahora, con relación a los niños que están en ECMO, la dosis va a ser un poquito mayor, que va a ser de 5 a 10 microgramos kilogramo dosis en los primeros 10 minutos, y luego va a bajar a 1 hasta 5 microgramos kilogramo hora cuando es en infusión. Y en lactantes, niños y adolescentes puede ser de 1 a 2 microgramos kilogramo dosis, y cuando son niños mayores de 50, quizás ya utilizar no con kilogramo dosis, sino puede ser de 25 a 50 microgramos. Para sedación va a ser muy diferente. Cuando son lactantes y niños, de 1 a 2 microgramos kilogramo dosis, y para adolescentes, de 0.5 a 1 miligramos kilogramo dosis. Ahora, ¿puede utilizar de manera transmucosa? Se ha visto que sí. En unión del citrato de fentanilo junto con sacarosa, hay unas pastillitas, y la biodisponibilidad del fentanilo de manera transmucosa es más del 50%. Y justamente hubo un estudio en el que utilizaron a niños que no utilizaron, sino participaron, perdón, niños que fueron menores de 10 años. Hubo un problema porque los niños no lo ponían debajo de la lengua y se lo tragaban. Entonces, al tragarse, la biodisponibilidad del fentanilo disminuye a un 30% porque sufre lo que es el efecto de primer paso, ¿no? Entonces, ya no se veía a ciencia cierta el efecto del fentanilo de manera transmucosa. Por eso es que es mejor darlo en adolescentes que sí comprendan lo que es de manera transmucosa, ¿no? Y mayores de 16 años, se le pone durante 15 segundos una dosis de 200 microgramos y se ve el efecto, ¿no? Ahora, con relación a la dosis nebulizada, la biodisponibilidad del fentanilo es, es parecida a un 20% de la dosis endovenosa. Se ha visto de que, por ejemplo, 4 microgramos kilogramos nebulizado de fentanilo es equipotente a 0.1 miligramos kilogramo endovenoso de morfina. Y 3 microgramos kilogramos nebulizado es equipotente a 1.2 microgramos kilogramos de fentanilo endovenoso. Entonces, es como darle un equivalente bastante bueno de la morfina, ¿no? Y solo nebulizándolo. A veces, ¿cómo se prepara? En niños y lactantes, que son mayores a 10 kilos, puedo utilizar 1.5 microgramos kilogramos y es solo 1,5 cc de cloruro, y todo eso lo nebulizo. Entonces, voy a llegar al efecto de analgesia equipotente con la morfina, ¿no? Ahora, otra forma de darlo también es de manera de un parche transdérmico, pero normalmente el parche solo se utiliza cuando son ya mayores de 2 años y mínimo haya recibido morfina 60 miligramos bioral diario o equipotente a este. Si la dosis de equipotencia, que después les voy a enseñar el cuadro de equipotencias,
No equipara a la morfina en vía oral de 70 miligramos. No es recomendarle darle los parches transdérmicos porque voy a causar más efectos adversos en el niño, ¿ya? Ahora, son más que todo dado estos parches en niños que tienen ya tolerancia a los opioides, que tienen un dolor muy crónico y tienen que ser en mayores de 2 añitos, ¿ya? Justamente acá hay la tabla. Por ejemplo, ¿no? Dijimos que tiene que ser por lo menos, si bien es cierto, esta tabla te considera todavía que sea menos de 40 miligramos, pero lo ideal es que sea hasta 60, ¿no? Entonces, iríamos al segundo punto, en donde se correlaciona a 25 microgramos por hora. Ahora, los parches transdérmicos se puede cambiar en un campo de 36, 48, 72 horas. Depende a cómo evaluamos al paciente también. Por eso son pacientes ya que son con dolores crónicos de larga data. Ahora, el alfentanilo tiene un 10 a un 20%, perdón, a un 25% de la potencia del fentanilo. Habíamos dicho que es un derivado del fentanilo. Tiene un inicio rápido el fentanilo, eso es algo bueno. Necesito dosis de 20 microgramos kilogramos y la vía de eliminación va de 63 más o menos 24 minutos. Ya es rápido también. Y lo que nosotros utilizamos bastante en sala de operaciones es el remifentanilo. Pero lo bueno del remifentanilo es que es 2 veces más potente que el fentanilo. Y habíamos dicho que el fentanilo es 50, 100 veces más potente que la morfina. O sea, para analgesia va muy bien. Lo malo del remifentanilo es que es de acción ultra corta, ¿no? Se metaboliza por esterasas plasmáticas, su eliminación es muy rápida, entonces para manejo del olor no va muy bien, ¿no? Las dosis que puedo utilizar, bueno, como dice acá en el cuadro, ¿no? La vida media va de 3,4 a 5,7 minutos. La dosis puede ser de 0,05 a 0,2 microgramos kilogramo minuto, si es que va a ser en infusión. Pero normalmente no se utiliza, ¿no? Pero en potencia es bastante potente, la verdad. Ahora, con relación al tramal, es un análogo sintético de la coleína, se une muy bien los receptores Mu. Ahora, dijimos que actúa sobre 3 receptores. No solamente sobre los receptores opioideos, sino también inhibe lo que es la captación de serotonina y la absorción de noradrenalina, y que también se ha visto que estos receptores están correlacionados con el dolor. Al justamente inhibir lo que es la nora, trae algunos efectos adversos, el tramal, que causa bastante lo que es la hipotensión, ¿no? Por eso es que a veces, antes de poner tramal, se le pone quizás ondansetron a 0,15 miligramos kilogramo peso para inhibir, ¿no? Más que todo las náuseas y vómitos, que también sean bastante correlacionados con el tramal, ¿ya? El metabolito, o bueno, cuando se metaboliza, se metaboliza en MI, o también llamado O-desmetiltramadol, ¿ya? Por así, 2-DG. La FDA refirió que el tramal está contraindicado en menores de 12 años por justamente esta farmacodiferencia que hay, porque pueden haber metabolizadores ultra rápidos, pero la Sociedad Europea de Anestesiología Pediátrica, perdón, no lo contraindica. Dice que es bueno recomendar su uso, pero bajo estricto dolor posoperatorio y en un entorno totalmente monitorizado. Si yo voy a dar tramal a un niño, que sea en un entorno monitorizado, porque puede haber riesgo de algún tipo de depresión respiratoria, ¿ya? Ahora, en niños que ya tienen antecedentes de convulsiones, lo ideal sería no darle el tramal porque inhibe o disminuye el umbral de las convulsiones. Entonces, el niño puede convulsionar mucho más rápido o disparar esos efectos de convulsión, ¿no? Entonces, en los niños que convulsionan, no darlos, ¿no? La dosis puede ser de 0,5 a 2 miligramos kilogramo dosis, y la dosis máxima es 2 miligramos kilogramo dosis o 400 miligramos en su defecto cada 24 horas. Si bien es cierto, la diferencia del tramal con la morfina es que la morfina no tiene un techo terapéutico. Yo puedo seguir dándole, aumentando la dosis, pero cabe resaltar que también va a haber esos efectos adversos, ¿no? Que tengo que disminuir, a diferencia del tramal. El tramal sí tengo un techo, una dosis máxima que no me puedo pasar, como es de 2 miligramos kilogramo dosis, o en su defecto 400 miligramos cada 24. Ahora, la naloxona es un derivado sintético de la oximorfona. Vimos que era el antagonista opioide puro, tiene una gran afinidad a los receptores Mu. Se unen a estos y revierten, no causan una acción en sí sobre el receptor, simplemente se unen y revierten lo que es algunos efectos que me va a dar los opioides, ¿no?
cuando están con intoxicación, como la depresión respiratoria, la sedación, la hipotensión. Se metaboliza con la conjugación del glucurónido, con la N-desaquilación y la reducción del grupo 6 cetona. Ahora, la dosis va a depender. De manera intranasal puedo utilizar 4 miligramos. Lo malo es que a veces no es muy bien tolerado con los niños de manera intranasal, ¿no? Ahora, de manera endovenosa, puedo utilizar a 10 microgramos, kilogramos cada 2 a 3 minutos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se revierta los síntomas que yo quiero tratar. Por ejemplo, si hay una depresión respiratoria muy, muy llamativa, entonces hasta que disminuya ese riesgo, ¿no? Tengo que seguir dando lo que es la naloxona y, o si no, darlo de manera intramuscular, 200 microgramos. La vida media es de 2 a 3 veces mayor en recién nacidos que en adultos por vía endovenosa. ¿Ya? Ahora, ya habiendo conocido a todo nuestro grupo de opioides, ¿cómo lo titulo? ¿Cómo titulo los opioides? Lo normal es encontrar una dosis farmacológica suficiente que controle el dolor, pero a la par que disminuya o que no haya muchos efectos secundarios. Lo ideal es que no haya, pero si es que hay, evitar los efectos o que sean controlados. Ya se elegirá un opioide de acción rápida. En este caso, nuestra gran protagonista es la morfina, ¿no? Las pautas pueden variar de 4 a 8 horas o quizás si es por primera vez de manera espaciada cada 12 horas. Ahora, ¿cuándo yo puedo decir cuánto de rescate darle a mi paciente, no? El rescate es el 10% de la dosis total diaria del opioide. Si yo doy 20 miligramos cada 24 horas, ya, 2 miligramos correspondería a la dosis de rescate. Eso es lo que yo le voy a dar si el niño ya tiene un dolor, ¿no? O muy aparte de la dosis que yo le doy cada 4, cada 8 horas, ¿ya? O si no, el 50% de la dosis basal. Una vez que yo haya administrado en bolo, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? Depende. Por ejemplo, si es fentanilo transmucoso, tengo que esperar 15 a 30 minutos para ver si ha disminuido o no el dolor con el niño. O si es que, por ejemplo, es morfina vía oral, esperar aproximadamente una hora para ver si es que, perdón, 30 a 40 minutos para ver si es que hay algún efecto. Y si es que, por ejemplo, ya ha sido un niño que ya ha utilizado morfina vía oral, de acción rápida y, por ejemplo, están con las de ya liberación lenta, entonces puedo esperar quizás hasta una hora. Y normalmente en las 24 horas yo tengo que ver la función clínica del paciente, la dosis que yo le he dado al paciente y el número de rescates que yo he utilizado. Si es que preguntarle a la licenciada al día siguiente si se ha utilizado alguna dosis de rescate, muy aparte de la dosis que yo le he dejado. Entonces, de acuerdo a eso, yo recién puedo titular la dosis de opioide en aumentar un 25 a un 50% cada día para tratar de controlar el dolor. No es solamente dejarle la dosis que yo le indico un día, sino es ver esa dosis, ver cuántos recates ha necesitado y de acuerdo a eso, controlar a ver al paciente si es que ha mejorado o no su dolor y muy aparte de eso, ver los efectos secundarios, si hay o no hay efectos secundarios. Y de acuerdo a eso, recién puedo aumentar, ¿no? A 25 o un 50% de la dosis que yo le he estado dando. Ahora, ¿cuándo yo roto un opioide? Yo roto cuando, por ejemplo, consiste, rotación de opioides es cuando yo a la morfina, por ejemplo, o al tramal, lo cambio a morfina, ¿no? O quizás ya está recibiendo vía oral, ¿no? Como vimos de la morfina vía oral a 60, entonces quizás controla mejor con los parches transdérmicos. Entonces, eso significa rotación de opioides. Sustituir quizás un opioide por otro, ya sea el mismo opioide también, pero en otras vías de administración. Es una estrategia útil para conseguir un equilibrio adecuado entre analgesia y toxicidad. Cuando hablamos de dolores refractarios, es cuando hay ausencia del control analgésico adecuado con opioides ya potentes a una dosis suficiente, pero que provoca efectos secundarios que son ya intolerables a pesar de que yo le he dado las mejores medidas para controlarlos. Quizás mi niño ya está muy estreñido, ya le he dado diferentes medicamentos para disminuir su estreñimiento, para disminuir las náuseas, pero aún así sigue intolerante y sigue con dolor, pues tengo que rotar los opioides, ¿no? Entonces, por ejemplo, si bien es cierto, puede ser que quizás el dolor ya esté controlado, pero tengo muchos efectos adversos, tengo que rotar opioides. Y si quizás, en el peor de los casos,
no controlo y encima tengo muchos efectos adversos, también obviamente lo tengo que cambiar la rotación de opioides. Y este es el cuadro famoso que les estaba explicando acerca de las equipotencias que va a haber, por ejemplo, ¿no? En el caso de la morfina endovenosa a morfina bioral. No, nosotros en sala de operaciones normalmente para el control del dolor no le vamos a dar bioral, pues el niño está intubado, entonces cambiamos a morfina endovenosa, ¿no? Y la potencia, por ejemplo, de morfina endovenosa a morfina bioral va a ir por un factor de 3 y a diferencia de la morfina bioral a morfina endovenosa a un factor de 3, ¿no? Pero dividido. Ahora, quizás yo quiero cambiar, por ejemplo, el tramal a morfina. Entonces, si yo quiero cambiar el tramal, va a ser por un factor de 4, ¿no? Por ejemplo, si la morfina yo le doy vía oral, por 4 me va a dar el tramal vía oral. Y el tramal vía oral entre 4 a morfina vía oral. Y normalmente, si bien es cierto, este cuadrito, hay varios cuadros de equipotencias, pero en este cuadro, por ejemplo, tramal bioral a tramal endovenoso, ¿no? Puede ser que mi paciente ya le quiero dar de alta, ya no puedo dejarlo con tramal endovenoso, quizás quiero cambiar a tramal bioral, es un niño mayor de 12 años que no necesita un ambiente monitorizado, y hemos mencionado con el tramal que tener mucho cuidado, entonces puede ser equipotencias, si bien es cierto que dice 1.2, pero puede ir desde un rango de 1. O sea, es equipotente. Si yo doy 100 endovenoso, puede ser 100 de manera vía oral, ¿ya? Lo mismo pasa con el fentanilo. Si doy 50 microgramos, por ejemplo, acá la equipotencia es de 70, pero también puede ser de 50. Por ejemplo, si yo doy 50 microgramos de fentanilo endovenoso, eso es equipotente a 1 miligramo de morfina endovenosa. Y esto es equipotente a 10 miligramos de tramadol, ¿ya? Entonces, para mí es muy importante saber este cuadro porque de acuerdo a eso voy a poder yo cambiar o rotar los diferentes tipos de opioides que doy en mi paciente. Acá tengo un pequeño cuadrito que, bueno, es mi resumen, en donde yo puedo hacer unas conversiones de los que normalmente utilizamos, que son morfina endovenosa a morfina bioral. Por ejemplo, si yo doy 3 miligramos de morfina endovenosa, para pasar a bioral sería 9 miligramos de morfina bioral. Ya, ahora, quizás yo tengo 3 miligramos de morfina endovenosa, quiero pasarlo a subcutáneo, ya la reglas por 2. Y si, por ejemplo, yo tengo morfina vía oral, ¿no? Ya le estoy dando quizás 9 miligramos, entonces 9 por 1.5 sería 13 miligramos de manera subcutánea. Ahora, algo acá dice de rescate. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando los pacientes ingresan Intrasop y de por sí ya tienen una dosis, por ejemplo, no sé, de oxicodón o tramal, eso lo tengo que cambiar a morfina endovenosa. O sea, si por ejemplo es tramal endovenoso, dijimos puede ser equipotentes, como la tabla decía, ¿no? De 1.2, también puede ir de 1, ¿ya? Entonces, tramal 100 miligramos endovenoso es, o está tomando tramal 100 miligramos bioral. Es lo mismo que tramal endovenoso 100 miligramos. Ahora, el tramal endovenoso, como vemos en mi tablita, para cambiar a morfina endovenosa es entre 10. 100 entre 10, 10. O sea, morfina endovenosa sería 10 miligramos. Entonces, para mí eso es importante porque de acuerdo a eso, yo voy a sacar la dosis que voy a dar a mi paciente Intrasop. O sea, esos 10 miligramos no le voy a dar, sino son 10 miligramos quizás en 24 horas. Y ahora, normalmente dijimos que la morfina puedo darlo en rangos de 4, 6, 8 o 12. Quizás mi paciente ha estado tomando que cada 8 o cada 4, entonces la morfina lo tengo que dividir entre 4, sacar esa dosis y a esa dosis, la mitad de esa dosis tengo que sumarla y esa es la dosis que yo voy a dar Intrasop. A eso se refiere con esto de acá. Porque habíamos dicho que el rescate va a depender de la dosis diaria que yo tengo, el 10% de la dosis total. Eso es mi dosis de rescate que voy a dar en el paciente que ya está, por ejemplo, fuera de sala de operaciones, ¿no? En recuperación, que darle, ¿no? O a cuánta dosis. Entonces, utilizo la mitad, el 50%, o, como había mencionado, ¿no? El 10% de la dosis total que va a recibir en 24 horas, ¿ya? Entonces, acuérdense de esta tabla. Por ejemplo, la oxicodona bioral es por 2 para cambiarlo a morfina bioral, ¿ya? Y dijimos, ¿no? Que bioral obviamente no vamos a dar, sino endovenoso. Entonces, la morfina bioral tengo que cambiarlo a morfina endovenosa.
¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para recordar este cuadro. Por ejemplo, ¿no? Voy a sacar mi lapicito. Acá debe haber. Ay, perdón. Am, ya, empecemos. Niña de 5 años, toma oxicodona 7 miligramos cada 8 horas. Ya, toma 7 miligramos cada 8 horas. ¿De qué? De oxicodona. ¿Ya? O sea que en 24 horas, o sea, sería por 3, ¿no es cierto? Entonces sería 7 por 3, 21. O sea que toma de oxicodona 21 miligramos cada 24 horas. Esto es vía oral. ¿Qué dice? Ingresa a la operación de emergencia por apendicitis que no tiene nada que ver con su patología primaria, que puede ser, por ejemplo, qué sé yo, leucemia, ¿no? Programando la apendicectomía convencional. ¿Cuál sería la dosis de morfina endovenosa para los que estamos en sala de operaciones? ¿Cuánto de morfina le tendría que dar a esta niña que ya consume oxicodona? Entonces, esta oxicodona bioral lo tengo que pasar a morfina vía oral. ¿Y cuánto dijimos que era la conversión? Oxicodona bioral a morfina bioral por 2, ¿no es cierto? O sea, la conversión acá sería por 2. O sea, 21 por 2 es 42 miligramos cada 24 horas. ¿De qué? De morfina, pero vía oral. Yo en sala no doy vía oral. Yo doy morfina, pero endovenoso. ¿Y cuánto es la conversión? En 3, ¿no es cierto? Ahorita les voy a mostrar. Morfina vía oral a morfina endovenoso entre 3. Entonces, 42 entre 3 sería 14. Entonces, nuestra pequeña niña recibe 14 miligramos de morfina endovenosa en 24 horas. Yo tengo que sacar no que lo que recibe 24 horas, sino en lo que normalmente ella toma, cada 8, cada 4. Por ejemplo, si el factor fuera cada 4 horas, entonces sería 14 entre 6, ¿no? Es 2.3. 2.3 miligramos de morfina endovenoso cada 4 horas. Esta es la dosis que se correlaciona con mi oxicodona de 7 miligramos cada 8 horas vía oral. Ya, esta es mi morfina endovenosa. Ya, a esto yo puedo decir, no, yo le voy a dar 2.3 miligramos en sala. No, a esto le tengo que sumar la dosis del 50% que les había mencionado. ¿Cuánto es el 50% de 2.3 entre 2, no? 1.15. O sea, a esto le tengo que sumar 1.15 miligramos, que sería 2.3, 3.45. ¿No? 3.45. Para redondear, que sea 3.5. O sea, en sala le tengo que dar 3.5 miligramos de morfina endovenoso para su control del dolor. ¿Ya? Eso es lo que tengo que dar intrasop. Ahora, digo, ¿no? Pero va a salir de sala de operaciones y tengo que darle un rescate. Entonces, el rescate dijimos que de la dosis total, que es 20 o 14 miligramos en 24 horas, era el 10%. O sea, sería 1.4. Entonces, la dosis de rescate sería 1.4 miligramos. Esa es la dosis de rescate que voy a utilizar cuando ya está fuera de sala de operaciones, ¿no? ¿Qué más le puedo dar? ¿No? O si no, ya si no me acuerdo que es el 10%, pues ya la mitad de este 3.5 que le estoy dando, que sería 1.75, ¿no? O 1.7 o 1.6. Se parece mucho a 1.4 miligramos, entonces también le puedo dar el 50% de la dosis que le estoy dando, o lo ideal que sería el 10% de la dosis total. Y bueno, eso sería la exposición del día de hoy. Gracias.